Y no lo olvides, si este video te gusta, dale like, suscríbete y activa la campana. Más aquí a los jueves temáticos de Pablo y sus mundos. Bueno, iniciamos ya este mes, un mes de agosto, en el que voy a presentar nuevos temas como he venido haciendo cada mes. Y traigo en esta ocasión, en este mes, algo especial. Y hoy voy a iniciar con un tema que trabajé hace unos años y que, aprovechando las circunstancias que nos permite precisamente el tema en cuestión, las llamadas redes sociales, pues voy a disertar un poco sobre esto. Es un tema sobre el que especulé y sobre el que quise trabajar de algún modo un poco más amplio. Se hubiera necesitado algunos elementos, no tanto de corte teórico, sino práctico, para haberlo desarrollado plenamente, pero que partía de hacerse una pregunta fundamental, una pregunta por lo menos fundamental para este momento, y es el que nos convoca el día de hoy, ¿no? Es esa pregunta que yo puse como título para hoy, que es sobre si las redes sociales podrían llegar en algún momento a constituirse como simbiogénesis humanas. Y es una pregunta grande y, como vamos a ver, un poco engañosa, que ese engaño tiene un fin, es un fin de funcionar como anzuelo intelectual para poder, digamos, acercarse o aproximarse a una serie de problemas que ese mundo llamado de las redes sociales, con el cual hacemos muchas cosas y desde luego nos estamos sirviendo de ellas, nos pueden ayudar muchísimo a crear muchas cosas, incluyendo ahí problemas mismos, ¿no? Como ya lo sabemos muchos, en varios sentidos, pero problemas que a su vez incrementan la capacidad de solución que los seres humanos tenemos y generamos para ser creativos y para poder desarrollar o implementar nuevas formas ante nuevos procesos y nuevos acontecimientos que nos acontecen. Y lo interesante es que son cosas producidas por nosotros mismos. Pero bueno, esto es como un preámbulo, como siempre suelo hacerlo, y espero que esta disertación que haré, ya les comentaré un poco de qué se trata, nos sirva para reflexionar sobre el papel de esto que es tan importante para nosotros como son estas plataformas de interacción que tenemos nosotros, una de las cuales estoy aquí obviamente empleando, y que me sirve para contactarme con cada uno de ustedes de algún modo, o por lo menos para al menos dar una idea o transmitir una idea, y de esa manera compartir algo, un poco del pensamiento que estoy pues queriendo generar. Pero bueno, ya voy a ahondar un poquitico más para que sepan exactamente de qué se trata esta pregunta, de qué se trata el tema de esta noche, y también para comentarles, por supuesto, de qué es lo que va a venir en este mes aquí en los jueves temáticos de Pablo y sus mundos. El tema de hoy, como ya lo dije, va a ser el que inicio, y es una pregunta bien interesante voy a unir un poco en la reflexión algo del mundo biológico del que venimos, pero también al mundo del futuro al que vamos. Y este será el tema central, y vamos a ver cómo estas dos cosas pueden llegar a confluir. El siguiente tema, la próxima semana, va a estar aquí, nos estará acompañando Juan Pablo Ramírez, que ya estuvo en otra ocasión, que nos iba a hablar de este tema sobre el que lo he invitado, pero dadas las circunstancias de ese momento, y aprovechando que él es un comunicador social muy conocido aquí de la ciudad, pues hablamos un poco de la situación en Colombia y el papel de la prensa. Pero originalmente lo había invitado para el tema que vamos a hablar la próxima semana, Dios mediante, y es el tema de los Beatles. Vamos a ver un poco más. Aquel que sea, que haga parte de la Beatlemanía, pues debería estar en este programa, porque es una persona que conoce, sabe mucho de los Beatles y nos puede decir unas cosas bien interesantes sobre sus comienzos, sus inicios, su discografía y bueno, todos los elementos culturales y por supuesto su repercusión musical y cultural. La siguiente semana, la tercera semana, voy a hablar de un tema, y como les he dicho aquí, suelo tocar temas que a mí personalmente en algún momento de mi vida me han tocado, y que he encontrado formas, si no distintas, por lo menos, digamos, algo, he encontrado cómo tratarlas, cómo desarrollarlas y cómo integrar
esta temática no solo para mí mismo como un interés personal, sino también para entender cómo esto tiene que ver con nuestra vida. Y el siguiente de los temas es el de el creacionismo o el llamado creacionismo científico y los errores que este tiene al querer presentar una imagen literalista de la Biblia y todos los tropezones históricos, científicos, intelectuales que ese creacionismo nos lleva. Y también la siguiente semana, ya para finalizar, va a venir alguien aquí muy especial y con ella vamos a compartir mucho sobre el universo de Marvel Comics. Aquellos que les guste sobre Marvel Comics, vamos a hablar con alguien muy interesante que tiene algo que comentarnos sobre el tema, y ella tiene su propio canal en YouTube y nos puede, bueno, comentar muchas cosas. Marvel Comics tiene sus arquetipos, sus motivos, sus personajes y el éxito comercial que ha tenido actualmente pues son de admirar, y hay muchas cosas que podemos aprender allí. Entonces esos son los temas de este mes, espero que les gusten y no se olviden, si alguien quiere en algún momento participar aquí porque considera que tiene un tema con el cual puede hablar conmigo y presentarlo, perfecto, me parece genial, me contactan por el interno y podemos hablar para ver cuándo podemos desarrollar ese tema. Y también desde luego no olviden inscribirse, suscribirse más bien al canal que tengo en YouTube, que es bajo el mismo nombre, Pablo y sus mundos. Los programas anteriores, los en vivos anteriores que ya no están aquí en el IGTV, es porque están en el canal de YouTube en Pablo y sus mundos, así mismo se llama. Bueno, y voy dando un saludo a Caro, que entró, fue la primera en entrar. Voy a hacer un concurso a ver quién entra primero y le vamos a dar premios así a los que entren primero. Voy a inventarme algo, voy a tener que hacer algo así. Y Rob se unió también aquí, un saludo muy grande. Y acabas de llegar aquí, Almi, un saludo. Voy a ver si la manito sí salió, efectivamente. Bueno, el tema de esta noche parte de un o más bien se generó o plantea un interrogante para poder, digamos, comprender un tema que en últimas... sí, ahí dice Caro que entró primero. Sí, yo creo que vamos a ir por ahí. A Caro ya lo voy a tener en cuenta. Voy a dar dos premios, el de Caro y el del próximo, el del día del concurso. y así ya establecemos a ver quién entra primero. Bueno, este tema de hoy, yo digamos que lo concentré en un escrito que pretendía hacer en algún momento una manera de preámbulo a un trabajo que pretendía desarrollar durante ese tiempo, aproximadamente en el 2013. Este artículo creo que terminó siendo publicado en el 2014 en una revista que se tenía en la universidad, en la Fundación Universitaria de Popayán, en el programa de comunicación social, y allí publiqué un artículo denominado ¿podrán las redes sociales constituir simbiogénesis humanas? Esa era la pregunta que me hacía. Y lo que hacía, o lo que comenzaba a intuir allí, porque es más que todo una serie de intuiciones que comienzo a acompañarlas con una serie de cuestionamientos en ese entonces el nacimiento, si no el nacimiento, por lo menos esa fiebre que comenzaba a darse sobre las redes sociales, que desde entonces se sabe y se conoce el impacto que tienen sobre nuestra sociedad, pero comenzaba a cuestionarme sobre algunas cosas que asumimos, que creemos que son o que deben ser, cuando en realidad ellas están operando básicamente sobre un soporte muy antiguo que los seres humanos tenemos y por supuesto tiene que ver con nuestra biología. Tiene que ver con la forma en que nosotros nos relacionamos con las cosas desde nuestra entera animalidad. Que es un elemento importantísimo de nuestro conocimiento humano. No lo es todo, por supuesto, pero es un componente importante. No en vano, en el mismo internet abundan por completo una plétora de páginas y de digamos canales o de videos o de cualquier otro sistema que
digamos, surja o se exprese desde Internet o emplee Internet para dar cuenta de rienda suelta a una cantidad de sensaciones, gustos, ideas, unas no tan buenas, unas pésimas, unas malas definitivamente y unas mucho mejores, pero que en últimas hacen parte del gran reservorio humano de sentimientos, de sensaciones, de emociones. Y eso para nadie es un secreto, ¿ya? Dice Almes, dice que yo siempre tarde, bueno, pero más tarde, dicen más vale tarde que nunca, ¿no? Y un saludo a André Moreno, que acaba de entrar. André, te estoy mandando la manito así de saludos, pero no sale allí. Eso pasa a veces, o sea que halago así desde acá. Un saludo y bienvenida. Bueno, el punto es que definitivamente sabemos que Internet ha sido un avance determinante para comprender este inicio del siglo XXI y sin duda alguna el desarrollo que se haga a partir de él seguirá impactando los siguientes siglos. De hecho, hace poco, ayer o anteayer, he comenzado a leer las noticias de cómo Mark Zuckerberg quiere ya inmediatamente comenzar a ampliar y a generar algo que para algunos tal vez suene muy nuevo, pero que en realidad ya se había trabajado incluso en la mismísima ciencia ficción, tema del que me encantaría hablar a propósito, ya se había hablado y se está desarrollando muchas cosas en torno a eso. ¿Por qué? Porque ese va a ser el siguiente paso que Internet va a dar y es el del llamado metaverso, que básicamente será la gente ya no solamente poder vivir o tratar o manejar o operar superficialmente, porque lo que estamos haciendo en últimas es una operación superficial con instrumentos muy precisos y muy extendidos en el mundo, que es Internet, pero aquí lo que se quiere con el metaverso es hundirse, entrarse al mismísimo Internet a partir, me imagino, de una serie de interfaces. Y, por supuesto, el gran emporio que es Facebook quiere incluir muchísimo dinero, hacer una inversión muy grande para desarrollar esto. Y antes que Mark Zuckerberg, ya hace unos meses atrás, lo había oído de varios técnicos y personas que saben pues del mundo virtual y de la computación, donde se afirmaba que simplemente la tecnología ya se tiene y se puede generar uno no o varios universos completos donde las productoras de cine pues prácticamente pondrán a disposición todo el arsenal literario y cinematográfico para crear todos estos ambientes. Y Real Player One, la película de hace algunos años, pues básicamente ya tiene forma de hacerse realidad. Y se va a comenzar a construir y Mark Zuckerberg pueden ver las entrevistas que ha dado al respecto y toda la inversión que él quiere hacer. Pero precisamente alguien diría, bueno, esto que escribí hace unos años, lo escribí en el 2013, alguien podría pensar que está desfasado, ciertamente de alguna manera lo está, pero en líneas generales sigo cuando consideré este texto, que como lo dije al principio, la idea de estos jueves temáticos es dar a conocer un poco también lo que estoy pensando, lo que he pensado y lo que escribí, porque estos textos lastimosamente no los leen la gente, no salen, y pues qué mejor oportunidad que hacerlo a través de una presentación oral, que es una forma en últimas como de sustentar aquellas cosas que uno en algún momento ha pensado. Entonces, como les digo, Internet sin duda es una novedad, pero no hay que olvidarnos, o no nos debe hacer perder de vista, que a pesar de la novedad hay miles de años de cultura y millones de años que tenemos nosotros como organismos, como que nuestra filogenia sigue operando a través de nuestros cuerpos. De hecho, por eso el peso de esto ha querido crear proyectos como el del transhumanismo, ¿no? Que esto es otro tema, pero ahí lo dejo apuntado. Entonces yo sugerí o pensé más bien en esta sugestiva, para mí por lo menos sugestiva pregunta, donde pretendo por lo menos establecer un vínculo entre lo orgánico y lo que llamamos redes sociales. Y aquí unas comillas muy grandes para hablar de las redes sociales. Porque es un término no solo ambiguo, sino que en realidad las redes sociales auténticas no tienen nada que ver con Facebook, no tienen nada que ver con Instagram, ni con Twitter, ni con ninguna que se le parezca. Es un término que ya ahondaremos tal vez un poco más adelante. Entonces, en realidad,
mi pregunta va mucho hacia la capacidad precisamente de nuestro organismo y de nuestro organismo colectivo como seres humanos para poder coordinar todos aquellos elementos tecnológicos que están a nuestro alrededor. El objetivo de esta investigación, o por lo menos de esta investigación mocha, como le digo yo, era poder ahondar sobre la posibilidad de conocer cómo en realidad nosotros estábamos creando algo que yo llamé una semiósfera, ¿ya? Y es una esfera de símbolos que, digamos, pasan por procesos de semiotización, que están ligados a la capacidad de percepción nuestra y que, por supuesto, con el constante digamos, polular o el constante crecimiento o el saboteo incluso y la excesiva representatividad de estos signos, por supuesto iban a terminar, digamos, generando unas condiciones muy especiales en nuestros organismos, de tal manera que produjeran interacciones muy particulares que harían o desarrollarían en nosotros como seres humanos una capacidad muy distinta para unificarnos de cierta manera mucho más compleja de la que ya se había hecho, pero partiendo de esas bases. Aquí tengo un antecedente que contar, ¿no? Voy a utilizar mucho la palabra interacción en lugar de la palabra adaptación. En biología, especialmente, no soy muy fan de este último concepto, el de adaptación, que es el que comúnmente se emplea, incluso en los textos de biología, para hablar de la capacidad que los organismos tienen de adecuarse de alguna manera al ambiente. En realidad, lo que yo he entendido, y esto va para otro tema que algún día también quiero tratar aquí, de otro texto que escribí que no he publicado, que se llama los amados sofismas del darwinismo. Lo que en realidad quiero exponer es que los organismos son vivos precisamente porque tienen la capacidad de interactuar, y esa interacción nada tiene que ver con la adaptación, porque la adaptación se comprende a partir de dos maneras. Una que es, digamos, internalista, donde el cuerpo, a partir de sus propias condiciones endógenas, especialmente de carácter genético, generan una adecuación al ambiente. Y la otra, de carácter externalista, que es el ambiente como es el que moldea al organismo y éste pasivamente se deja transformar. En realidad lo que uno encuentra es que el medio o los organismos están en una constante interacción. Interacción del organismo con el medio, interacción de estos organismos con otros organismos, y por supuesto esto genera una red mucho más compleja que hace que nuestros sistemas orgánicos se relacionen de maneras mucho más complicadas de lo que se ha descrito de manera eventual. Sobre todo porque la literatura convencional al respecto todo lo resuelve con la adaptación, ¿no? Que me parece una forma no solo muy simplona de resolver las cosas, ¿no? O sea, ¿por qué el pez nada? Pues porque es una adaptación al agua, o porque las alas son una adaptación para el vuelo, cuando esto no necesariamente sí. Hay aves que nadan y hay aves que no vuelan, ¿ya? Y hay peces que, aunque naden, generan sistemas muy similares al del vuelo. Entonces, las cosas no son tan simples. Los animales, los seres vivos, los organismos, en realidad interactúan con el organismo que tienen en el ambiente que puedan. Y si no lo pueden, se van. Y si se van de allí, pues no se van a adaptar a ese lugar como presumen algunos, porque no van a necesitarlo, tienen la capacidad de migrar, y las acciones de migración son, por supuesto, son acciones precisas de interacción. Ahora bien, el punto es, para volver un poco a todo esto que vengo diciendo, es que esta disertación la empecé para poder llevar hacia dónde esto en realidad nos conduce. La empecé con una frase muy célebre, muy conocida, de un ensayo bellísimo que Immanuel Kant escribió en 1784, en un ensayo muy corto, muy recomendable, pero que es quizás fundamental para entender la modernidad. Y por supuesto entender el proyecto de la Ilustración. Y aquí hay algo fundamental que yo, por supuesto, critico, pero critico con vías de crecer más allá de eso.
no simplemente con una actitud refutadora, porque no me interesa como tal. El punto es que él dice así en este texto, y eso es lo que voy a comenzar a cuestionar para poder que entendamos a lo que voy. Y van a preguntarse, bueno, ¿qué tiene que ver esto de las redes sociales con la simbiogénesis? Y entre otras, ¿qué es una simbiogénesis? Para poder captar bien la idea de esta pregunta. Y un saludo antes que no he visto aquí a Karen y a Darío, que también entró aquí. A Karen te estoy mandando el saludo, no sale, pero desde aquí va. Dice así Kant en ¿qué es la ilustración? Dice, la ilustración es la liberación del hombre de su culpable incapacidad. La incapacidad significa la posibilidad de servirse de su inteligencia sin la guía de otro. Esta incapacidad es culpable porque su causa no reside en la falta de inteligencia, sino en la decisión y valor para servirse por sí mismo de ella sin la tutela de otro. Separe aude, ten valor de servirte de tu propia razón. He aquí el lema de la ilustración. Bueno, esta frase que por supuesto va a fundar el individualismo y que va a fundar las concepciones liberales que van a aparecer que van a mover incluso todo el sentimiento imperial y la motivación individual. Por muy interesante que nos plantee esto Kant, en realidad nosotros tenemos que comenzar, y tenemos, es más, en este momento, y siempre ha existido, la posibilidad de cuestionarlas, ¿ya? Y eso a partir de por lo menos unas 3 razones que yo doy y que yo escribí en este artículo, que quiero especificarlas para que entendamos que esta idea de la ilustración, que ha sido muy llamativo, que ha movido durante siglos ciertos ideales, en realidad pues carecen de unos fundamentos, o por lo menos no tienen, digamos, un soporte real con lo real. La primera de estas razones es que, y es la más simple de todas, es que nadie, absolutamente nadie, es independiente. Eso es una verdad que todos tenemos que aprender a entenderlo. Y más aún en la actualidad. Siempre me llamaba la atención esa necesidad, sobre todo en cierta etapa de la vida de uno, de buscar la independencia, cuando la independencia en realidad es un espejismo. Y esto lo voy a explicar. Un saludo a Noraima y a Dani. Noraima, te mandé las manitos, no salen las manitos, pero no sé por qué, eso es como que alguien sí, alguien no, pero no es mi culpa. Bueno, el punto es que Kant se olvida, o más bien no tiene en cuenta aquí, que en realidad si la ilustración la entendemos solo como la liberación del hombre de su culpable incapacidad, en realidad estas palabras pues tenemos que entenderlas en muchos contextos, ¿no? Yo soy incapaz de muchísimas cosas, así como hay otras personas que son incapaces en otras. Y en tanto somos incapaces en eso, somos en ese sentido no libres. Pero en realidad no tiene nada que ver con la libertad de esa incapacidad. Aunque yo sea incapaz y no soy libre en un aspecto, en realidad puedo ser libre por el hecho de que le paga a esa persona para que desarrolle un trabajo por mí. Es decir, y esto no solamente, esto que quiero indicar aquí de la no independencia, del espejismo de la independencia, es una realidad que se vivía aún en los días de Kant, como ahora, como hace 3000 años en el pasado o incluso hacia el futuro. Y es por el hecho de que en realidad nosotros, todos absolutamente, dependemos de actos colectivos, en todo momento y en todo sentido. Internet mismo es el ejemplo de los actos colectivos en acción. El armario que está atrás, mi ropa, todo lo que tengo aquí, no lo hice yo mismo, sino que lo adquirí a través de un trabajo, lo adquirí a través del dinero. Y por supuesto en este momento están aquí, pero yo mismo no lo hice. Es decir, hay una incapacidad clara en producir todo lo que tengo, pero no hay una incapacidad en poder adquirirlo cuando tengo ese poder de hacerlo, pero ese es un poder indirecto por lo menos.
El punto es que en ese sentido nosotros no podemos ser independientes en realidad. Y esto es uno de los elementos que para mí parten casi como un axioma para poder entender todo lo que voy a seguir exponiendo. La segunda razón, para hablar un poco en contra, o no en contra, pero por lo menos contradiciendo esta afirmación de Kant, es que, y ojo porque esto es una declaración que se contradice aparentemente con la primera, y es que todos en realidad aspiramos a una suerte de independencia que nos permita, y ojo, independencia, sentirnos únicos. A eso es lo que llamamos en realidad independencia. Es una sensación o un sentimiento de unicidad, de diferencia. Pero esa independencia, que Kant mal traduce aquí, o mal asume más bien por libertad, involucra en todo momento el dominio sobre otros. Es decir, que si algo queremos ser capaces, los seres humanos, si algo buscamos ser capaces, es tener la capacidad de tener de algún modo un poder sobre los demás para que ellos hagan algo por nosotros. Es decir, empleamos a otros para que hagan las cosas. Y el empleo no es solamente cuestión de pago. Puede ser en una relación familiar, ¿no? Los mismos papás lo sabemos. Cuando nosotros no queremos hacerlo nosotros mismos, pues mandamos a los hijos: hijo, tráeme tal cosa. Y el hijo va. Si es que quiere ir, o si no quiere, pues le llamamos desobediencia, y es una forma de desacato. Pero parte de ese sentimiento de unicidad o de llamada independencia en realidad tiene que ver con la sensación de sentirme capaz de dominar en un área del mundo al menos. Entonces ese es otro de los elementos que hay. En ese sentido, este segundo momento nos ayuda o nos posibilita crear tipos de jerarquías. La tercera razón que aduzco aquí, para ir un poco contra de la afirmación de Kant, es que en realidad tiene que ver con el resultado de la tensión de las dos primeras. Es decir, entre la necesaria dependencia social, no somos independientes, como lo dije en la primera afirmación, y la deseada independencia personal, o el dominio personal sobre otros, se van tejiendo las tensiones que crean las relaciones de poder. Poder, que como digo, pongo en duda en realidad entre los seres humanos, ya que si este se gesta gracias a esas relaciones, en realidad quiere decir que ese poder está repartido, no es que sea propiamente de alguien. Además, porque poder en términos de la concepción universal que nosotros tenemos en la actualidad es una palabra que debería ser bastante matizada. En realidad, las personas que creen que tienen poder en el mundo son las personas que tienen una versión muy subdesarrollada del universo. Por ejemplo, quien piensa que porque tiene un gran dominio sobre muchos sectores del planeta, que seguramente hay gente que los tiene, en realidad no es algo muy grande si nosotros tenemos una cosmología adecuada a las condiciones tecnológicas y a las capacidades científicas que hemos adquirido. En ese sentido, la diferencia entre una persona como yo frente a una persona que tiene mucho poder, en términos terrestres es grande, pero en términos cósmicos no es nada, ¿ya? Y en ese sentido es donde tenemos que mirar allí, y es relativizar esas concepciones de poder en los términos, pues, de las condiciones en las que nosotros estamos. El punto es, y a donde voy con este tercer momento, es cómo esa tensión es afinada al punto tal de que esa armonía va gestando un nivel importantísimo que voy a hablar aquí, y es el de la interdependencia. Entonces, en realidad no hay independencia, no hay necesidad de crear solamente jerarquías, sino que el mundo mismo, aunque las jerarquías se gesten y aparezcan, en realidad, al igual que la independencia, es un tipo de espejismo, ¿ya? Y en lo que estamos en realidad es en un estado de constantes interdependencias que se afectan unas a otras. Y hace que por lo menos nosotros nos mantengamos en un soporte social y cultural que puedan llegar a generar el mundo en el que estamos. Hay veces veo, por ejemplo, y no estoy minimizando, por supuesto, el trabajo intelectual de muchas personas, el trabajo teórico,
que se ha hecho, por ejemplo, para hacer que todo el mundo esté conectado, por lo menos con una gran red de comunicación que nos permite mandar mensajes instantáneamente al otro lado del mundo. Pero hay veces me encanta ver videos de ciudades muy grandes y yo veo esas ciudades y digo, pero es cierto, es una gran obra Internet, pero las grandes ciudades del mundo fueron hechas por gente que no tenía nada de eso y hicieron construcciones enormes de muchos edificios, de muchas calles, y aunque tal vez no sean perfectas, estas personas que fueron grandes ingenieros, grandes edificadores, grandes maestros de obra, gestaron todos estos mundos y lo hicieron a partir de las concepciones que tenían. ¿Ya? Digamos que Internet nos ha puesto en otro plano. Nos ha puesto en otro plano, pero sobre el cual estamos llevando, al que estamos llevando nuestros propios planos emocionales, intelectuales y sobre todo biológicos. Bueno, un saludo a Jesús. Elías, hola Jesús. Te estoy mandando la manito. No sale. También te estoy saludando, Javier. No sale. El único que salió fue la manito de Isaac. Hola Isaac. ¿Cómo vamos? Un saludo para ustedes que van llegando en este momento. Bueno, entonces uniendo a esto, debo añadir otra cosa muy importante que ya mencioné en parte, pero quiero afinar un poco más este pensamiento, y tiene que ver sobre el primer elemento que ya enuncié, porque debe quedar esto claro para poder entender ese postulado básico que yo estoy afirmando aquí. Y es que de algún modo las redes sociales, desde mi pensamiento, están gestando o pueden ser definitivamente muy similares a los sistemas simbióticos del mundo biológico. Nada más que este se está gestando en un mundo de semiosfera, como le llamé yo, es decir, de una esfera de la semiosis, que se involucran, una semiosis que transitan el mundo de un lado al otro y comienzan a, digamos, diseminar sus sentidos y sus mismas profundidades simbólicas para gestar un mundo pues mucho más complejo, en el que los idiomas, por ejemplo, entre otras muchas cosas, tomo un ejemplo aquí, ya comienzan a interactuar unos con otros, en el que las ideologías comienzan a trabajar, pero también a sectorizar el mundo. Y ya no necesariamente el papel de la traducción es algo determinante, aunque sigue jugando un papel determinante, sino que cada uno de estos elementos está allí para ser sí mismo. ¿Ya? Es decir, el español tiene su personalidad en las redes, lo mismo que el inglés o el chino, cualquier otro idioma, y caracterizan a una cantidad de poblaciones. Y estas entidades, llámese lenguaje, llámese símbolos, llámese ideologías, son formas en que las semiosferas se organizan para poder generar vínculos mucho más sofisticados que van mucho más allá de los corporales. Sin embargo, y ese es el punto que quiero tratar, el hecho de que vayan más allá del aspecto corporal no reduce o no quita por lo menos ese aspecto corporal, que en últimas es el principio del que parte estas reflexiones y estos trabajos sociales activos y grandes, sino que también es el que en últimas va a recibir o va a ser afectado por estos procesos macro, estos procesos al menos mundiales. Entonces, y esto es muy importante porque hay dos elementos que me hacen o más bien un gran elemento que me hace pensar y relacionar lo que llamamos como redes sociales con la simbiosis. Y es porque tanto una como la otra, y lo diría aún más, las redes sociales o el desarrollo tecnológico de las redes sociales son en realidad una manifestación de las simbiosis biológicas en el aspecto cultural humano que se presenta de esa manera. Y el elemento importante aquí es que en realidad no se sobrevive en soledad. No se sobrevive única y exclusivamente a través de grupos. Y en ese sentido contradigo por completo a la afirmación liberal que en el principio cité de Kant, ¿ya? Y que va a ser desarrollada, por supuesto, en toda la filosofía, incluso en la biología del siglo XIX.
Y aquí vengo con algo interesante, es que en realidad las especies, y voy a irme al mundo biológico, las especies exitosas no sobreviven porque se adapten al medio ambiente, ¿ya? En realidad sobreviven y son exitosas porque logran establecer mejores vínculos que les permiten perpetuarse a través de ese ambiente, los cuales, como ya lo dije, son lo que han sido mal llamado como adaptaciones, ¿ya? Y que yo denominé aquí interacciones. Es decir, se sobrevive porque hay grupos, no porque hay individuos que sobresalgan, o grupos de individuos incluso que sobresalgan sobre el resto. Un ejemplo sencillo que podemos ver es, por ejemplo, entre muchos, y se pueden tomar muchas especies de eso, quizás las más cercanas son las cucarachas, porque las cucarachas son animales que han pasado cerca de 350 millones de años sin presentar ninguna adaptación. Pues es muy sencillo. ¿Por qué no lo han presentado? Pues porque es un animal un ser vivo que con su organismo puede interactuar, que es la palabra que prefiero yo, de una manera mucho más audaz y precisamente ha logrado, y aquí utilizaré un referente semiótico, reproducir con mayor efectividad esa imagen, por decirlo de modo, ese modelo, para que que pulule más. Alguien podría decir, bueno, allí está el neodarwinismo allí. Sí, aparentemente. Pero en realidad lo que vemos allí es que precisamente es un ejemplo contrario, porque no hay ninguna adaptación durante 350 millones de años de estos seres vivos. Lo que hay es una permanencia y una continuidad, porque lo que ha afirmado, bueno, esto no solo lo digo, no lo digo aquí, sino en el otro libro, en el otro texto que mencioné, Los amados sofismas del darwinismo, en realidad lo que permanece o lo que sobrevive no es lo que cambia, sino aquello que no cambia. Porque si cambia algo es porque no permaneció, porque tuvo que transformarse para dejar de ser sí mismo y comenzar a ser otra cosa. Lo que efectivamente sobrevive es aquello que no cambia, aquello que permanece en el estado biológico que le permite una mejor interacción y por lo tanto no cambia. Otro de los ejemplos clarísimos son de los tiburones. Son mucho más antiguos que los dinosaurios y han presentado rasgos de transformación mínimos, y todos dentro del rango de la especie. Entonces, y podríamos tomar muchísimos otros ejemplos, ya los mismos peces o una cantidad de seres vivos que no han presentado ninguna adaptación durante milenios. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto? La simbiosis, Kant, las redes sociales. Y uno a simple vista puede parecer que simplemente es un dislate mío aquí, pero en realidad lo que quiero llevar es a una pregunta, ¿no? Y es la pregunta que lleva a este título de este jueves temático de hoy. Y es si realmente las redes sociales pueden constituir simbiogénesis humana. Mi respuesta básicamente es que todo depende. ¿Y depende de qué? Depende de nuestra actitud la actitud que tengamos hacia ellas. De ese trabajo que nosotros podamos generar desde ahora en esta condición histórica, que hace unos 5 o 6 años que escribí este artículo, en realidad no ha pasado mucho en términos históricos y por lo tanto la reflexión sigue siendo válida, al menos en líneas generales. Pero el punto es que esta simbiogénesis que yo postulo aquí, hay que comenzar a entenderlas desde, en realidad, cómo operan, cómo funciona, para entender hacia dónde las podemos llevar. Parto de otra cosa, y eso lo hice en otro artículo, donde hice una reflexión, y esto me sirvió muchísimo para generar este artículo, que es el que me sirve para el tema de hoy, y en el que yo me doy cuenta que en realidad todos los estados que constituyen la realidad misma de las cosas, que pasan por momentos emergentes donde cada una de ellas tiene sus propias reglas y sus propias condiciones, en realidad todas se organizan gracias precisamente a la pluralidad, y a la organización.
¿ya? Entonces, más que hablar de una selección natural, uno debería hablar de una organización natural de las cosas que permiten la estabilización para la generación de nuevos estados donde estos son los que a su vez polulan, crecen y vuelven y se estabilizan en algún momento. Esas estabilidades generan, digamos, no solo los ambientes, no solo las especies, no solo las mentalidades o las ideologías, sino que además permiten generar una conceptualización general de esos aspectos que inicialmente se veían de manera individual. Un ejemplo sencillo. Un individuo en algún momento sale con una idea, esa idea no gusta o no gusta, y esa idea puede polular, puede crecer. Y cuando se estabiliza ideológicamente puede ser o no aceptada por el grupo mayor. Cuando se adapta, pues puede volverse una religión, puede volverse una nación, puede volverse una cantidad de cosas. El punto es que ese estado de estabilización, ese estado donde esa semiosis particular que nació en uno o varios individuos logra estabilizarse, por supuesto, genera un impacto sobre el mundo y genera un vínculo sobre aquellas poblaciones que lo creen. Y con las redes sociales o las llamadas redes sociales entre comillas, pues va a pasar algo bien particular, ¿no? Primero es que hay que entender algo que nosotros tenemos que, digamos, descubrir de todo esto. Y es que lo que nosotros llamamos redes sociales, ojo, y aquí sí me refiero a Facebook, Twitter, Instagram, no son propiamente las redes sociales, sino que estas son herramientas técnicas o tecnológicas muy apropiadas que en el mejor de los casos pueden llegar a generar trastornos o formas muy distintas de la difusión o la transmisión de la cultura y que van a afectar, por supuesto, nuestra naturaleza colectiva. Las verdaderas redes sociales en realidad son las formas ideológicas con las que nosotros empleamos o utilizamos esas herramientas. Es decir, Facebook, Instagram nos dotan de una marca, nos dotan de un símbolo, de una señalización, pero el elemento de red social única y exclusivamente lo hace la colectividad humana. Y aquí es donde viene lo interesante precisamente de estas plataformas. Y es que cuando uno ve, por ejemplo, el comportamiento de muchas especies que lo hacen a través de colectividades, de manadas, de cardúmenes, y que sobreviven gracias a que son muchos y no pocos, o no son, o sean los más aptos, sino que sobreviven todo tipo, así no sean los más aptos. En realidad, lo que permite esto, lo que permite las redes sociales es precisamente generar ese ambiente particular cognitivo que los seres humanos habíamos necesitado para emular los estados simbióticos de otros estados, de otras especies o de otras formas de vida que están en nuestro planeta. ¿Por qué lo digo? Porque en realidad hasta antes de las redes sociales, si bien habían acciones colectivas muy precisas, en realidad la conciencia de estas acciones sociales no lograban encontrarse con un elemento técnico que las unificara. Y las llamadas redes sociales, entre comillas, estas plataformas, nos están permitiendo hacerlo. Ese es mi postulado. ¿Ya? Esa es la idea. En últimas, gracias a estas tecnologías, se va a permitir que el ser humano genere un ambiente semiótico en común, funcional, operativo si se quiere, pero también que va a permitir, sobre todo para aquellos que tienen un miedo a la unificación, van a permitir que precisamente no se ceda a la uniformidad, que es algo bien distinto, ¿ya? Que no se tienda a querer hacer una sola cosa, sino que precisamente, de hecho, y ahí viene la importancia de la simbiosis, tengan que permanecer todas las variedades de comportamientos, de ideas, de símbolos, de ideologías, para que ella misma sea precisamente una simbiosis, porque una simbiosis no se hace de cosas iguales, se hace de cosas que son distintas y en algún momento se unifican. Bueno, yo no sé si aquí hasta donde voy algo se ha entendido. Espero que sí, espero que esto no esté raro, no esté mandarín.
Espero que se entienda. Y si hay preguntas, por favor, háganlas. Ustedes saben que las preguntas son los que nos mantienen vivos, aquellos que tenemos la oportunidad de platicar y de tener la oportunidad de estar con un público que nos escuche. Entonces, si hay preguntas, por favor, les solicito que las hagan. Incluso, si alguien la ve después en el canal de YouTube, haga también las preguntas que en algún momento también contestaré por escrito. Bueno, eso entonces nos lleva a que hay que comprender qué es lo que entendemos por simbiogénesis, ¿ya? Porque si no, esta pregunta no va a ser captada en su totalidad. Bueno, entonces, la palabra simbiogénesis es en realidad una palabra compuesta. Ahí hay dos palabras. Una, por un lado, simbiosis, y por el otro, génesis, que es una palabra griega para indicar el principio, el origen de algo. Con simbiogénesis básicamente estamos diciendo que, o se designa con eso, un sistema en el cual miembros de diferentes agrupaciones, de diferentes colectividades, de diferentes organismos, viven en un contacto físico que beneficia a todos sus integrantes. Un saludo a Jorge Benavides. Hola, Jorge, qué gusto verlo por acá. Ese es un concepto que apareció originalmente en el año de 1873 y lo empleó un botánico alemán que se llamaba Anton de Bari. Y es interesante porque entre los botánicos son donde va a aparecer muchísimas teorías distintas a las convencionales del mundo orgánico o del mundo orgánico animal. Luego, este término también lo emplearía un anatomista llamado Ivan E. Wallin, y él escribió un libro interesantísimo llamado Symbiosis and the Origin of the Species, es decir, el origen de las especies por los simbiontes. Y en él lo que lograba argumentar es que efectivamente las interacciones eran las que organizaban todos los miembros biológicos y los podían llevar a un estado evolutivo un poco más alto. Pero quien va a acuñar esa palabra y le va a servir a alguien que es una de las heroínas mías intelectuales y de la ciencia, que ya hablaré de ella, uno de los que va a emplear este término y que va a llamar como tal simbiogénesis, es decir, origen a partir de una simbiosis, fue el científico ruso Konstantin Merezhkovsky. Y él en el año de 1909 llega a emplearlo. También lo emplean otros biólogos rusos, y todos ellos comienzan a hablar de la necesidad de entender el mundo biológico no solamente por una lucha y una competencia, que en realidad cuando uno la ve no es tan constante, es más bien inusual en el mundo biológico, es ocasional, ¿ya? Y que solamente a partir de la simbiogénesis se generaban las novedades biológicas. Ahora bien, este concepto se establece sobre todo en Rusia, pero llega a Estados Unidos a través de una científica que era quien les mencionaba yo como una de mis grandes heroínas intelectuales, y es Lynn Margulis, que es reconocida en el mundo de la biología como la autora de la teoría de la endosimbiosis seriada, donde ella da cuenta y explica experimentalmente cómo en realidad los primeros organismos unicelulares, multicelulares y los unicelulares con núcleo, las eucariotas, surgen precisamente de un estado simbiótico. Ella tiene un libro fascinante llamado Planeta Simbiótico, donde considera precisamente a la simbiosis como el proceso por el cual se producen los nuevos tejidos, porque son organizaciones, atención, son colectividades de células, los nuevos órganos, que son colectividades de tejidos, los nuevos organismos, que son o el estado de los organismos, que es una organización de órganos, y hasta las especies, que por supuesto es una organización de organismos. ¿Ya? Entonces, si nosotros vemos todos los estados, así como yo le digo, desde los cuánticos hasta los universales, los macros,
todos los estados pasan por dos cosas importantísimas, y es que son muchos, son plurales, hay mucho de eso, hay muchos átomos, hay muchas células, hay muchas galaxias, y luego de eso pasa por otro estado, y es el de la organización. Desde los átomos hasta las galaxias, pasando por los cuerpos, todos se organizan, ya sea en colectividades, ya sea en manadas, ya sea en sociedades, ¿ya? De esa manera, atención, es que nos damos cuenta que en realidad en la naturaleza hay miles y miles de ejemplos en todos los momentos, tanto de orden de vida inorgánica como orgánica, para dar cuenta de que la complejidad del universo se establece bajo esas dos condiciones, la pluralidad y la organización. Y esa organización en cada uno de estos estados puede permitir en algún momento el desarrollo de formas de vida que van a evolucionar gracias precisamente a la integración de muchos elementos que van a conformar un estado superior, que con el tiempo, por supuesto, van a verse como una sola cosa, como un solo cuerpo. Y lo interesante, por supuesto, es que para poder ser simbiosis, aquellas partes que lo conforman tienen que ser distintas. Lo mismo pasa con el mundo humano. Precisamente, contrario a lo que se pensaba en algún momento, y aquellos que piensan que hay un estado de terror y de unificación absoluto y monarquista o unitario en Internet, realmente Internet se va a favorecer más por la variedad, pero una variedad coordinada o organizada precisamente a través de un instrumental, que en este caso es la tecnología que nos está permitiendo esto. ¿Ya? Ahora bien, esto me lleva a dos preguntas, o me llevó a dos preguntas en su momento. Y es que si la simbiosis es posible en otros órdenes de vida que difieren bastante, ¿no será que también es posible en nosotros, que somos una misma especie? ¿Ya? ¿Podremos hacer simbiosis de nuestras ideas y generar estados superiores? Las ideologías hoy están en conflicto. La gente piensa y tiene ideas distintas de qué es la familia, qué es la sociedad, qué es un país. ¿No podremos generar algún tipo de simbiosis o semiosimbiosis, como la llamé, que nos permitan ir más allá de todos estos conceptos? Y la segunda pregunta es, ¿hay algún dato científico que pueda aportar pruebas que indiquen que la humanidad es capaz de producir ese efecto simbiogenético? Por un lado, entonces, había una pregunta de carácter especulativa que yo afirmaba, y la otra pregunta me permitía a mí generar un proyecto, por supuesto, experimental. Lastimosamente estas cosas no se pueden, es más fácil escribirlas que realmente ejecutarlas, aunque yo ya tenía el modelo experimental para hacerlo es muy complicado. Pero la idea era recoger muchos datos. Yo pienso que sí, porque es más, tenemos exceso de datos de todo esto, ¿ya? Detrás de esta idea estaba un soporte teórico que yo quería reproducir a partir de una metodología muy concreta, y era buscar o identificar a partir de generar ciertos trabajos, por supuesto, que me permitieran recolectar datos de cómo ciertas transformaciones simbólicas, o ciertas transmisión más bien de signos y de símbolos a nivel social, estaban comenzando a generar o transformar y generar procesos precisamente de unión entre las colectividades. Y yo encuentro aquí algo paradójico, un poco para responderme años después de haber hecho estas preguntas. Y es que, por un lado, sí estamos generando grandes bloques de unión, pero estos bloques de unión siguen siendo estados de separación de unos con otros en relación a los procesos de identificación que tenemos, lo que puede darnos en un futuro o una división total ideológica, o de muchas ideologías, o por el contrario, si tenemos la capacidad, y ahí es donde está el aspecto simbiótico de todo esto, de unificar en el sentido, ojo, no de volverlo única y exclusivamente una sola cosa, sino unificar, que es distinto a uniformar, volverlo efectivamente algo mucho más allá. Yo opino que sí, que se puede volver y hacer que aquellas cosas que parecen dispares en términos ideológicos, por supuesto,
tengan efectivamente una forma social de ser vehiculadas para generar procesos que lleven mucho más allá de nuestros propios paradigmas actuales. Hola Cristian, un saludo grandísimo. Ahí va la manito, un saludo enorme, Cristian. Ahora bien, para poder entender especialmente ese segundo punto, yo quería o quise en algún momento, o pensé que debería hacerse, desalojar de nosotros ciertas ideas falsas que se publican y se transmiten Vox Populi sobre las redes sociales y que yo identifiqué como 5 ideas que nos hacen pensar mal de las redes sociales, tanto las plataformas virtuales, Twitter, Instagram, Facebook y otra cantidad que existen. Y son una suerte de ideas. Y es que si no las vemos, no se olviden de no verlas como un instrumento de la red social real que ya tenemos, por ser organismos vivos que somos capaces de generarlas. Y eso nos lleve a perder el norte frente a la tecnología. Y hacer que esa tecnología se nos vuelva o suplante la identidad misma. Eso es como si el símbolo se tomara o se apropiara por completo de aquello que contiene y se volviera efectivamente ya no su vehículo expresivo, sino su sentido determinativo. Y eso sería algo complejo. Bueno, la primera de estas ideas es que es muy común, o por lo menos era común hasta ese entonces, es pensar que las redes sociales están cambiando las condiciones sociales y mentales de la humanidad. Sí, pero no tanto como se puede pensar. En realidad los cambios de los seres humanos ocurren con o sin esas redes sociales. Y aquí me estoy refiriendo entre comillas porque estoy hablando de las plataformas. Es decir, con Twitter o sin Twitter, con Facebook o sin Facebook, se habrían dado esos cambios. Es decir, hablar de cambios y condiciones sociales se dan constantemente con o sin esas tecnologías. ¿Ya? Entonces no es que las plataformas virtuales de interacción, como yo les llamo en realidad, nos cambien exclusivamente ellas, lo hace todo. ¿Ya? Lo que pasa es que hay velocidades de cambio y hay condiciones de ese cambio. La segunda idea que también hay que ir desalojando sobre estas redes sociales es que necesariamente son un sistema efectivo y novedoso de movilización de masas. Esto no necesariamente es así. Por supuesto que se hace, ayuda y contribuye, pero las masas siempre se han movilizado, más lentamente o menos, pero la movilización colectiva ha sido de todas las épocas. La tercera cosa es que las redes sociales es una idea que tienen especialmente desde cierta perspectiva, y lo vimos hace poco, es que las redes sociales en sí mismas son peligrosas. Pero en realidad no es que ellas mismas sean peligrosas, sino que los que son peligrosos son los gobiernos, que ya en sí mismos son una red social propia, adecuada a ciertas condiciones y regida bajo ciertos protocolos que sesgan a que no todo el mundo está en el gobierno. Y eso para mí es algo problemático. Yo que tengo un pensamiento, un saludo Jorge, que tengo frente a eso un pensamiento un poco más anárquico. Y también que son peligrosas para los usuarios, como si los usuarios fueran afectados con ellas cuando son ellos precisamente los productores de las redes sociales. ¿Ya? ¿Quién produce o quién genera el contenido de las redes sociales? Pues los mismos usuarios. La cuarta idea es que las redes sociales sí o sí van a transformar la educación. También volvemos a una respuesta que yo doy aquí rápidamente, y es que depende. Contribuyen sin duda mucho, pero la transformación de la educación no viene efectivamente por el medio, sino por el contenido. Podemos tener todas las plataformas que quieran, pero si el contenido de ella no cambia y no está adecuado a las condiciones tecnológicas y científicas e intelectuales de ese momento, las plataformas o la tecnología no nos servirán de nada. Yo puedo seguir explicando las mismas estupideces de hace 20, 30 años a través del mismo medio y puedo seguirlo replicando. Y puedo hablar de algo supremamente radical y transformador utilizando los sistemas totalmente convencionales. Entonces,
En sí misma, estas son las ideas falsas que tenemos sobre las, entre comillas, redes sociales, sobre esas plataformas tipo Twitter, tipo Instagram, tipo Facebook. O cualquier otra, incluso el mismo YouTube que se utiliza también así, o Vimeo o cualquier otro. Y la quinta idea que tenemos sobre ellas es que son precisamente redes sociales. Pero eso básicamente es lo que vamos a discutir. Ni Twitter, ni Instagram, ni Facebook son redes sociales. Y ese es el punto sobre el que quiero partir. Porque no quiero que esta crítica que estoy haciendo aquí se vuelva un tipo de ludismo 2.0. Yo no me estoy quejando aquí de la tecnología, al contrario. Lo que quiero hacer es una disertación de cómo emplear la tecnología de una manera mucho más inteligente para que ella opere al servicio nuestro. ¿Ya? No al revés, no nosotros en función de ella. Y para eso entonces preguntémonos o entendamos qué es una red social en realidad, que no son ni Twitter, ni Facebook, ni Instagram. Bueno, lo primero que hay que decir es que el término en realidad, en su carácter académico, aparece en 1954 con el antropólogo J. Barnes. Él, Barnes, no Barney, por si acaso, no es el dinosaurio. Él comenzó a utilizarlo para demostrar que en los grupos humanos hay patrones y lazos de conexión social. Es decir, las redes sociales, para Barnes, son los grupos, las colectividades, las conexiones sociales, que ese nodo de vínculo que se establece entre ellos se generan o se permiten a través de patrones, y esos patrones son los que eslabonan a estas colectividades para generar esas redes sociales. Hay una definición que, bueno, es una de las que aparece, es un poquito tautológica, pero la menciono para que nos entendamos un poco, aunque no es que para mí no dice mucho, pero tal vez a alguien le puede resonar, y es que el Carlos Loares de la Universidad Autónoma de Barcelona lo definió en un artículo llamado La teoría de redes sociales, apareció en 1996. Él afirma lo siguiente, dice: las redes sociales pueden definirse como un conjunto bien delimitado de actores, y ojo, llámese aquí individuos, grupos, organizaciones, comunidades, sociedades globales, que están vinculados unos a otros a través de una relación o un conjunto de relaciones sociales. Bueno, eso es una definición que a mi modo de ver es un poco tautológica, porque lo que nos quiere decir un poco es que hay una red social que es un conjunto de relaciones sociales. Ahí hay un poco una tautología en todo esto, pero más allá de todo eso, el término fue empleado en muchísimos campos del conocimiento, entre los cuales los que más me interesan aquí, y hay uno que también debería haberlo incluido en ese momento, y sobre todo en el que se desarrolla muchísimo, pero los tres que yo presento son el sociológico, o sea, hay un sentido específico de red social en la sociología, hay un sentido de red social en todos los estudios comunicacionales, y por supuesto en el aspecto computacional. El cuarto, que no nombro aquí, pero que incluso debería haberlo incluido, es por supuesto el ecológico. No lo nombré porque está hablando exclusivamente de las redes sociales, sacándonos esa idea de que las Twitter, Instagram, Facebook son redes sociales. En realidad las redes sociales han existido desde que hay sociedades, porque ellas establecen vínculos, y vínculos específicos unos con otros que no siempre son lineales ni parejos, y no son jerárquicos en todos los casos. Bueno, entonces, en términos sociológicos, la red social es el entramado comunicativo que se establece entre individuos que se relacionan a fin de mantener una serie de intereses comunes. Eso es en el aspecto sociológico, es decir, individuos que tienen algo en común se relacionan entre sí y establecen un vínculo especial. Yo, por ejemplo, o todas las personas, tenemos diferentes tipos de redes sociales. Por ejemplo, esta es una que establecimos con el patrón llamado jueves temáticos. Entonces, algunas personas me acompañan aquí todas las noches, los jueves, a escuchar algunas cosas loquillas que digo, algunas cosas interesantes. Y los pocos que estamos o los muchos que estemos, establecemos una red en ese momento.
Pero yo como individuo y ustedes como individuos tienen otras redes sociales. Ustedes no solamente son esto, lo que están haciendo hoy aquí. Son también padres, son también hijos, son también estudiantes, son también maestros. Y cada uno de esos roles humanos, sociales, establecen su propia red. Hacen de determinada gusto de cada uno. A uno le gustará el ciclismo, otro las artes marciales, otro el fútbol. Y en cada uno de esos grupos establece su red social. Allí están operando porque son individuos unidos por intereses en común. En términos de la comunicación, la red social es una forma muy sofisticada de la conversación, mantenida generalmente por escrito, ojo con eso, y aquí es donde entra Twitter, Facebook y todo esto, porque aunque hay una predominante visual, el marcador inicial es lo escrito. Nosotros nos mandamos cantidades de mensajes. No es cierto, por ejemplo, que esta generación no lea o no escriba. Antes es hipergráfica y es hiperlectora. ¿Pero de qué? De fragmentos, de partes y de malos ejemplos de escritura. Por lo general, ¿no? Hay escritos también muy buenos, por supuesto, en las redes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En este medio, en la red social, en términos comunicacionales, estos escritos suelen ser apoyados con una cantidad de ayudas gráficas, llámense iconos, llámense videos, llámense fotografías, que ayudan a relacionar muchísimo más a las personas, las cuales, mientras no participan en ese estado de cosas que genera ese estado gráfico o ese estado escrito, pues se encuentran únicamente en calidad de testigos de ese acontecimiento. Yo creo que el ejemplo más digno y más interesante de todo eso es el potencial que tienen los memes. Los memes tienen un potencial enorme y siguen funcionando desde que han aparecido porque mezclan elementos del graffiti con aspectos gráficos y hace que la persona entienda el momento, porque hay muchos de momento. Hay memes que al cabo de las 2 semanas ya no tienen ningún sentido porque hacían mención a un momento histórico. Y hay otros que por supuesto hablan muchísimo de nuestra condición existencial. Y ellos reportan elementos de este estilo, ¿ya? Y hay otro sentido de la palabra red social y es en términos computacionales, que no necesariamente por ser computacionales tienen que ver más con este tipo de redes, es decir, de plataformas de interacción social, como es Instagram, que es en la que estamos trabajando, y tiene que ver, por supuesto, esta con el desarrollo tecnológico de las llamadas social media, que básicamente son sistemas públicos abiertos. Y estos pueden ser foros, pueden ser congresos. Es decir, las redes sociales en este sentido ya se habían establecido desde hace unos años atrás, desde los chats, desde foros que ya existían, ¿no? Desde algunos blogs que permitían la interacción. Y el ideal de estas social media es, por supuesto, promover la transmisión de ideas, valiéndose de su capacidad convocatoria, permitiendo con ello una de las características principales de los social media, y es de poder generar de manera efectiva algo que se ha buscado con esto, y es simplemente la movilización de un grupo para un fin determinado, para una convocatoria, a una fiesta, a un asado, a una actividad colectiva, sea la que sea. Por supuesto, esta última característica es la que nos sirve más para generar, y todo eso es andamiaje teórico que ya enuncié en la primera parte, por supuesto, podamos verla en nuestro caso. Bueno, no sé, no hay preguntas. Me alarma cuando no hay preguntas. Yo quisiera pausar un momento para ver si hay una... y de paso también para tomar café. Me verán tomar café un ratito mientras... Sí, a ver si le surge a alguien una pregunta. Si no se está entendiendo, también puedo explicarlo de una manera más sencilla. Ahora bien, bueno, y saludos a Alejo Cardona. Hola, ¿cómo vamos? Que vi que entraste ahorita y mientras hablaba, pero ya tenía el saludo allí pendiente, Alejo. Bueno, ahora, lo interesante detrás de todo esto es que
A ver, los seres humanos siempre tenemos la tendencia a darle una especial relevancia a nuestra época en detrimento muchas veces de las otras. ¿Ya? Como si las otras porque carecieran de algunos elementos o hubieran sido menores o no hubieran tenido las condiciones tecnológicas, sociales o morales, cuando en realidad nosotros sufrimos de algo que llamé en otro de los jueves temáticos una suerte de cronocentrismo, es decir, mi época es la central. Y nosotros hablamos, por ejemplo, hasta hace unos años se hablaba de la edad o la época, la era de las comunicaciones o la era de no sé, cantidad de nombres que les dan, cuando en realidad estas eras siempre han existido. No conozco una etapa del ser humano donde la comunicación no haya sido una era importante. ¿Ya? Eh, Nosotros incluso hay veces pensamos en la edad de piedra, por ejemplo, y pensamos que eso es algo remoto. La edad de piedra sigue funcionando con nosotros. La edad de piedra sigue operando. El coltán es una piedra y es una piedra, es un mineral importantísimo que está con nosotros y sin él no podemos hacer una cantidad de cosas. Lo que yo veo es que históricamente en realidad las capas y las edades se van superponiendo unas a otras y son como los anillos de un árbol. Ya, las más interiores son las más antiguas y cada una va permitiéndonos ver el desarrollo y lo que ha surgido, pero no se olvidan las antiguas, en realidad se superponen. Y una de las cosas es que hemos pensado que Internet nos iba a hacer olvidar los medios antiguos. En realidad lo que han hecho es que todos se han introducido allí. Los periódicos, ha sido buenísimo para muchos periódicos, no para todos por supuesto, los que lograron hacer la transformación en este caso, cosa que aquí es válido, pudieron trabajar con su mentalidad, digamos, un poco arcaica, pero adecuándola mucho, interactuando más bien con las condiciones modernas. Pero no desaparecen, la radio no ha desaparecido, la televisión no ha desaparecido, así como en el reino animal no desaparecen los rasgos anteriores. ¿Ya? Sino que ellos se vuelven a reexpresar porque la naturaleza no bota nada. Lo mismo hacemos nosotros. Nosotros podemos utilizar muchas cosas y volverlas. Entonces la radio ha encontrado un potenciador enorme, enorme en Internet. Y lo que encuentro entonces, por supuesto, es que eso que llamamos edades de el ser humano, en realidad es una cosa que hemos aumentado, hemos agregado con los años y los beneficiarios somos nosotros, por supuesto. Llegarán etapas en el futuro donde ellos serán beneficiarios de lo que nosotros habremos logrado. Por supuesto, hay un desarrollo principal tal vez que se centraliza y se centraliza con fines ideológicos y económicos en ellos, pero que no deja de ser, por supuesto, válido en otras áreas que siguen siendo, por supuesto, totalmente relevantes. Entonces, a la pregunta que yo había establecido y había puesto de que si en realidad estas redes sociales, estas plataformas, estuvieran cambiando las condiciones sociales y mentales del mundo, de la humanidad, pues habría que hacer otra pregunta. Y es que en realidad la pregunta sería, estas redes, estas plataformas, es decir, y aquí estamos hablando de las plataformas ya técnicamente, que son vehiculadas por las verdaderas redes sociales, que son las colectividades humanas que operan con estas tecnologías para vehicular, pueden producir estados simbiogenéticos en la humanidad. Todo depende del grado que desarrollen en la masa, en la colectividad, de estados de inteligencia que nos permitan generar un ambiente mejor, más duradero. Y esa sería la respuesta básica que daría frente a esta pregunta. Sin embargo, hay que entenderlo muy bien porque precisamente así como yo les digo que no desaparecen las tecnologías anteriores, tampoco por el hecho de que estemos expresando en este periodo estas ideas intelectuales, científicas, que son de alto vuelo, eso no quiere decir que no estén las otras, las que tal vez no son de alto vuelo en la humanidad. Entonces,
La gente se sigue aterrando a veces, bueno, pero ¿por qué en pleno siglo XXI seguimos hablando de xenofobia, de racismo, de misoginia, de intrigas, de racismo, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Por qué seguimos hablando de eso? Por un lado, porque en realidad, como le digo, el ser humano no quita nada, en realidad esconde y en algún momento reacciona otra vez con estos elementos. Los celos, las intrigas, los mitos, la xenofobia son formas de reaccionar frente a ciertas condiciones del mundo. ¿Son naturales o no? No sé, ese no es el momento de resolverla, pero es parte del arsenal, de la caja de herramientas que los seres humanos tenemos y con las cuales con ellas interactuamos. ¿Ya? Con ellas podemos salir a flote o sacar a flote en determinadas circunstancias. Entonces, lo que se llaman redes sociales, es decir, todas estas plataformas, son el sustrato tecnológico, perdón, no el sustrato tecnológico, son la vestimenta tecnológica de las verdaderas redes sociales que ya han estado previamente con o sin esta tecnología y que nos permiten manejar el material intelectual que nosotros tenemos a través de unas formas de expresión que surgen por todo el mundo. El gran lío es que vamos a expresar. Por el momento, buena parte de Internet, aún a pesar de las casi 2 décadas que lleva Internet poniendo al mundo a pensar unos con otros, en realidad la gran mayoría de Internet sigue, digamos, lleno o repleto de la cantidad de información que no es tan beneficiosa y que los seres humanos podemos hacer. Esto, por supuesto, no hace que o hable en detrimento en realidad de estas redes sociales, de estas plataformas, porque el problema no es de ellas, sino de quienes transmiten el contenido. Y aquí viene una cosa interesante y es una teoría, una tesis, y es que se puede aplicar, que originalmente se aplica a la televisión. Y durante muchos años se pensaba que la televisión dominaba a la gente y al público. Yo no soy de esa tesis. Yo soy más bien de la tesis de que la televisión reproduce lo que al público le gusta porque ya en sí mismo lo tiene. Es decir, la televisión presenta aquello que la gente quiere ver en realidad, no porque lo quiera dominar, sino porque la misma población asume y presenta aquellas cosas que le gusta que le expresen, porque si no, no se verían. El punto está, y un ejemplo está, que por ejemplo durante el año 2000 aproximadamente, se hicieron muy populares, más allá de si son verdad o no lo que están allí, se hicieron muy populares canales de ciencia y de historia, ¿ya? ¿Y eso por qué? Porque había mucha avidez, mucho gusto y mucha necesidad de la gente de aprender. Y antes de que tuviéramos Wikipedia o que tuviéramos eso, lo que había que ver eran programas del Discovery o de History Channel. No me voy a meter con el asunto de si eso no es cierto lo que está allí. Pero más allá de eso, la gente buscaba resolver o entender preguntas que se hacían sobre el mundo, sobre la vida, sobre la física. Entonces tiene que ver mucho con aquello que el público en realidad quiere. Porque en últimas, la gente dice, pero es que nos están espiando desde Facebook. Sí, pero ¿quién da ese material? Todo el mundo sube las fotos todo el tiempo, en todo momento de lo que están haciendo. Entonces, ¿cómo no quiere que lo espíen si él mismo es el que provee el material para ese espionaje? ¿Ya? Entonces, en realidad, todo esto tiene que ver con la capacidad humana de generar ese ambiente para poder establecer una conexión más adecuada. Frente a la pregunta de si son las redes sociales un sistema efectivo para la movilización masiva, ya lo había comentado, y básicamente lo que ha hecho Internet es hacer más efectivo y más rápido. Pero en realidad la convocatoria de esto puede ser a muchas cosas. Las personas pueden ser convocados a una marcha muy noble, muy interesante, y puede que no participen, pero sí participen a un concierto de algo, de una música tal vez no tan buena o de un movimiento no tan interesante, y la gente va a asistir. Entonces, en realidad la movilización masiva siempre ha existido, siempre se ha desarrollado. El asunto aquí es que se le llega a mucha más persona en mucho menos tiempo, pero eso no garantiza que el mensaje principal al que se le quiere llegar necesariamente sea captado por todos o sea aceptado por todos. Y eso tiene que ver con difusión, con la capacidad, con qué o a quién se está presentando.
Eh, y aquí hay que entender algo importante, y es que los medios no son más o menos efectivos que la intención y motivación que tengan sus usuarios. Mucho ojo con eso. ¿Ya? O sea, los medios no son más o menos efectivos que la intención y motivación que tengan sus usuarios. La calidad, la intención y la motivación de los medios está determinado por aquello que los usuarios van a demandar, porque eso es lo que pedirá la gente. Yo me quedo aterrado porque cuando yo veo canales en YouTube muy buenos y uno ve que tienen muy poquitos seguidores frente a unas cosas donde la calidad puede ser que técnicamente haya cosas buenas, porque de verdad hay cosas muy buenas, que tal vez el contenido no sea tan interesante, y tienen una cantidad de seguidores abrumadora, ¿no? Y otros canales, y no estoy hablando del mío, el mío es muy pequeño, pero hay canales buenísimos donde sin mucho tienen 1000 seguidores y son excelentes en los productos que dan. Entre otras cosas, aprovecho y hago cuña, síganme, ¿sí? Pablo y sus mundos en YouTube. Tengo 78 seguidores. Eso fui subiendo. Y van a ver más después de esta noche, estoy seguro. Un saludo a Eduardo Lagarreta. Hola, Eduardo, desde México. Tenemos que ir hablando del proyecto de Eduardo. No me he dormido. No pienses que me he olvidado de la idea que tenemos pendiente. Sé que ha sido difícil, pero las ideas siguen buenas. Entonces, haciendo un resumen, o más bien haciendo un recuento, sobre todo para aquellos que llegaron hace poco. La idea de esta charla es presentar fue un texto que hice algunos años atrás, y es preguntarme si aquellas cosas que llamamos redes sociales pueden servir para que la humanidad genere estados de simbiogénesis, es decir, que originemos a partir de esas tecnologías y de su operación social, es decir, la verdadera red social, estados superiores en que el ser humano se encuentre como una colectividad muchísimo más conectada. Mi respuesta es que sí, pero todo depende de la actitud humana que tengamos frente a eso, frente a la misma tecnología y a lo que queremos hacer. Y la respuesta es que es más seguro, o es muy posible que lo tengamos, porque sencillamente hay antecedentes tanto físicos como biológicos para dar cuenta de cómo las colectividades, o más bien cómo los organismos, pueden perpetuarse gracias al trabajo colectivo y no precisamente a estados separados. Y esto lo podemos ver en todas las etapas de la vida y en todas las etapas de emergencia del desarrollo de la materia. En ese sentido, lo que yo propongo es que efectivamente las llamadas redes sociales o esta tecnología va a ser o nos da la capacidad de poder organizar técnicamente lo que ya socialmente es inherente en nosotros como especie humana. Entonces, aquí podríamos hablar de muchísimas otras cosas. Ya va siendo la hora, no sé, presenté aquí básicamente los elementos, y comencé a indagar con una serie de cosas que nos ayudan a entender un poco más esto que estoy diciendo aquí. Habrían otras cosas que trabajar, ya son las 9:30 y no quisiera agotarlos. Espero que este tema haya sido de su gusto y sobre todo que los haya puesto a pensar sobre este dilema, sobre este poder tan grande que tenemos a partir de estas capacidades tecnológicas que ya permiten, o más bien cohesionan mucho más lo que naturalmente aparecía en nosotros como seres sociales, ¿ya? Entonces no hay que confundirlo con la acción social o la capacidad social que tenemos, pero sin duda alguna ayuda y contribuye a que se desarrolle muchísimo más y se cohesione de tal manera que podamos aprovecharlo para condiciones más benéficas. Por supuesto, la respuesta que yo doy es de carácter ético, y es que efectivamente se tiene éxito si nuestro estado social ulterior
o aprovechando estas condiciones tecnológicas, por supuesto, es un gran sí a un desarrollo social ético a partir de estas tecnologías. Pero ello implica mantener esa diversidad, pero pensando que esa diversidad siempre debe estar organizada o guiada bajo un ideal colectivo humano, no solamente seccionado por unas ideologías o seccionado por una religión, ¿ya? Y por eso, en realidad, hay que hacer un examen muy fuerte, tanto filosófico como cognitivo, de todas esas ideas erróneas que tenemos en torno a estas herramientas tan importantes que me permiten a mí y a muchas personas hacer cosas como unos en vivos y conectarme simultáneamente con muchas otras personas en el mundo, en mi país, en otras regiones del planeta. Bueno, esto es todo por hoy. No sé si les gustó, no vi preguntas. Espero que si las tienen y si esto ha sido claro, también las hagan, me ayudaría muchísimo. También que le den like, tanto a los videos en YouTube como aquí si les gustó este video, porque eso, créanme que yo pensé que no, pero eso ayuda bastante, más de lo que uno cree. Pero para finalizar, en últimas, yo veo y estoy muy contento de estar en esta época, porque es una época que nos permite entender la variedad humana. Y tener la capacidad de unirla para fines mucho más grandes y saber emplear la diversidad de todo lo que los seres humanos podemos ser, es una cosa impresionante. Otras épocas no lo tuvieron, otras épocas, otras personas en otros momentos de la historia tuvieron que sumirse solo bajo su creencia, solo bajo su región, solo bajo sus ideologías o sus religiones. Hoy tenemos la ventaja enorme, enorme de conocer Japón, de conocer la India, de conocer Egipto, de conocer México, de conocer lo que piensan en otros lugares del mundo, y nosotros no podemos pensarnos como ajenos a esas tradiciones, sino saber quererlas, amarlas, tener la capacidad de generar estados de simbiogénesis con ellas, porque no sabemos de dónde van a ir la respuesta que necesitamos para mejorar nuestro mundo. Y estas cosas nos las están permitiendo esta enorme herramienta que tenemos y que se ha diversificado en tantos nombres y en tantas cosas. Un saludo muy grande. Esto es todo por hoy. Nos vemos la próxima semana, donde vamos a trabajar el tema de los Beatles. Juan Pablo Ramírez Hidrobo nos va a hablar aquí. Espero que les guste los Beatles. A mí me encantan, pero a Juan Pablo le gustan muchísimo más y sabe cómo comentarnos y darnos a entender cosas sobre ellos de una manera interesantísima. Un saludo a todos, muy buenas noches y nos vemos en el próximo jueves temático.